8:24 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera por Play Top Radio. Nos quedan algunos temas deportivos importantes por tocar. Este fin de semana fue bien acontecido. Sí, en señor. ese sentido, Rafael Nadal ganó el Roland Garros ante Novak Djokovic en una final en la que el tenista español, metafóricamente hablando, aplastó al serbio, y también hubo gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Nürburgring en Alemania. Ya vamos a tocar esas noticias. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida, estimado Kensen, a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy a las 8:25. Se trata de Eladio Mendoza. Él es profesor en LinkedIn Learning en España, y vamos a hablar sobre un hilo que escribió en Twitter a propósito del fallecimiento de Eddie Van Halen, el mítico guitarrista de origen de Países Bajos y también norteamericano, sobre los M&M's, sobre los chocolates M&M's y todas esas exigencias que algunas bandas y algunos artistas hacen al momento de firmar un contrato para hacer presentaciones en vivo. Eladio, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera. Te saludamos César Kensen y quien te habla, Antonio Abellás. ¿Cómo estás? Hola Antonio, muchas gracias, buenos días, un placer estar con vosotros. Gracias a ti por acompañarnos, Eladio, bienvenido a Venezuela, a nuestro programa, y bueno, preguntarte sobre ese hilo, ¿no? Obviamente nosotros lo leímos para estar empapados para esta conversación, pero yo me imagino que la historia de Van Halen con los M&M's al principio se malinterpretó y después, cuando se conoció la verdadera razón, fue catalogado prácticamente como un genio, ¿no? Sí, de hecho David Lee Roth, que fue el que la contó después en su biografía, él reconoció luego que él había escuchado el rumor que había creado en prensa y dijo que él no era quien para ponerse en medio de un gran rumor. Así que no quiso desmentirlo hasta mucho más tarde. Claro, Eladio, ¿cómo estás? Acá César Kensen. Sí, no, porque aparte tienes esta imagen de rockstar, la cual hasta cierto punto pues llamaba la atención también, ¿no? Le crea como un ambiente de misterio a lo que es la banda y a muchos artistas. Ahora, el tema de los M&M's, que mucha gente se pregunta, pero ¿qué es esto? Resulta que en tu hilo de Twitter tú mencionas que una de las cláusulas de Van Halen era que, como saben, estos caramelos, estos chocolates vienen de colores, exigían, como una que de las últimas cláusulas, es que en el camerino estuviesen los caramelos, pero sin los de color marrón, que los de color marrón no estuviesen en el bol. Y lo primero que ellos iban precisamente era buscar a ver si estos de color marrón existían o no, estaban en el bowl o no, y de ahí determinaban si iban a presentarse o no, ¿cierto, Eladio? Explícale a quien nos escucha por qué. Sí, efectivamente ellos en los años 80 tenían unas giras que eran bastante espectaculares y fueron uno de los primeros grupos que se pusieron a hacer conciertos en ciudades secundarias que eran mucho más pequeñas que las grandes ciudades. Sí. Y entonces en los años aquellos hacían hasta 100 conciertos en un año, era una locura. Y no tenían tiempo, tenían que montar los escenarios, desmontarlos, irse corriendo a la siguiente ciudad y no les daba tiempo a hacerlo todo. Entonces el promotor de cada ciudad se tenía que encargar de montar el escenario por adelantado y ellos llegaban, actuaban. Sí. Entonces lo que ellos hacían es que cuando llegaban le decía al promotor, bueno, habéis montado esto bien, habéis seguido todos los artículos del contrato, habéis mirado el amperaje de potencia que necesitamos para nuestro equipo y todo, y decían, sí, lo hemos cumplido todo perfectamente. Entonces ellos introdujeron esta cláusula en mitad de ningún sitio, porque así podían confirmar que el promotor se había leído el contrato. Si se encontraba esta cláusula, ellos sabían si habían cumplido lo de poner un bol de M&M's, que era una cláusula muy, muy absurda, aparentemente. Si se lo habían leído y lo habían hecho, entonces seguramente se habían leído y habían prestado atención a todo el resto del contrato. Y si no, pues entonces lo que hacían es que montaban, pues te puedes imaginar, montaban un lío monumental, rompían cosas, se hacían las estrellitas del momento. Y después, acto seguido, cogían a su equipo de montaje y les decían que revisaran uno por uno todo lo que habían hecho del montaje porque no se podían fiar, porque la seguridad de trabajadores y de las propias personas que iban al concierto estaba en compromiso. Claro, lo que al principio parecía una enorme excentricidad que no pudiese extrañarnos de cualquier artista de fama mundial, terminó convirtiéndose en un método de Contraloría, Eladio, muy, muy efectivo, ¿no? Con respecto a las cosas verdaderamente importantes, como dices tú, la estructura para el concierto, pues el amperaje y el voltaje
de todas las cosas que requerían electricidad, los equipos, etcétera, etcétera. ¿Conoces alguna historia similar o también es cierto, de con honor a la verdad, de que algunos artistas tienen exigencias absurdas al momento de presentarse? Bueno, hay muchas más. Yo no me conozco todas, pero hay algunas que son muy famosas de Madonna, de Michael Jackson, de tener agua de una marca específica que después no se abría. Sí. ¿Quién fue? El otro día en Twitter me comentaron de un grupo que llegaba y quería tener 5 kilos de ositos Haribo en el backstage que después ni se abrían. O sea, había un mundo eran personas que estaban endiosadas y realmente pues se podían permitir pedir cualquier cosa que se les ocurriera. Claro. Sí, y ahora, esto de Van Halen, de hecho, como comentas en el lo creó la cláusula Van Halen, ¿no? Que si bien algunos artistas, digamos, se endiosan o como decimos aquí en Venezuela, la pierden los papeles y entonces piden cosas absurdas, también algunos, precisamente en la cláusula Van Halen, piden este tipo de excentricidades precisamente por lo que hacía Van Halen, para cerciorarse que los contratos estuviesen funcionando, pues si no, hace unos meses vimos, por ejemplo, un video de Luis Miguel lanzándole un micrófono a un técnico cerca de lo que es la pata del escenario, y uno dice, oye, bueno, qué violento. Lo que pasa es que, claro, en esos niveles donde la exigencia es alta, también la del público. Estás hablando de conciertos de miles de personas donde si un equipo falla, al que van a acusar del concierto malo es al artista, y no comprenden que hay pues unos técnicos a lo mejor no cumplen. Entonces, ¿qué tan importante se convirtió esta cláusula para los artistas, Eladio? Bueno, la cláusula en sí misma fue bastante útil durante los primeros años, hasta que se hizo muy famosa, porque en el momento en que ya la gente del mundillo la conocía, ya dejó de tener utilidad, porque la gracia era que no supieran que estaba en el contrato. Pero fue muy importante porque les permitía salir de muchos apuros. En los conciertos que montaban, una de las pantallas que pusieron una vez en exteriores se volcó durante el montaje. En otra ocasión, uno de los escenarios que montaban pesaban como un Boeing 747, eran tremendamente grandes. Y hundió un suelo de una cancha de baloncesto en Colorado, y se hundió el escenario 17 centímetros en el suelo, que además era un suelo nuevo que acababan de poner, y se dejaron casi $100,000 en tener que arreglarlo después. O sea que la cláusula en sí misma funcionó muy bien hasta que ya se hizo muy famosa. Entonces, desde entonces se le llama cláusula Van Halen a toda aquella cláusula que se introduce en un contrato pero que no tiene ninguna importancia en sí misma. Es una cláusula absurda, ridícula, que se introduce solo para confirmar que se lo ha leído. Hoy en día nosotros aceptamos los términos y condiciones de millones de cosas que instalamos en nuestros móviles y ordenadores y ni lo miramos. Entonces, de vez en cuando se pone una de estas cláusulas en un contrato para hacer esa comprobación. Claro, lo cierto es que en un principio, bueno, la golosina en M&M, si es una de las más vendidas del mundo, de repente gracias a Van Halen, ¿no? Porque cualquier artista que vaya a presentarse en vivo le ponen su bol de M&M y que no, yo no pedí M&M, por si acaso te lo pongo. Y no hay marrones, o yo me tomé el tiempo de quitar todos los marrones para que no haya problema. No, pero no los pedí, para que no importa, yo sé que te va a gustar. Tenlos ahí, no hay problema, claro, tal cual. Eladio, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que disfrutamos muchísimo tu hilo en Twitter. Yo honestamente no conocía la historia, así que te agradezco por difundir y compartir el conocimiento.